Hola, ¿qué tal? Vamos a presentar el aplicativo sobre balance volumétrico de FreeWater Knockout y de WashTank. Para esto utilizamos el Google Collaborative para que nuestros compañeros se puedan unir mediante el link y crear este aplicativo. Para empezar, hemos importado dos librerías, las cuales son Pandas y Mat. La librería Pandas es una librería en Python que se especializa en el manejo, análisis y procesamiento de datos. Para ello se basa en las estructuras de datos o arrays de la librería NumPy, por lo que representa una dependencia al momento de instalar pandas, siendo tres las estructuras que tenemos disponibles en la librería: series, dataframe y panel. Para la librería Mat, estas funciones no pueden ser usadas con números complejos. Usa las funciones con el mismo nombre del módulo CMAT. Se requiere soporte para números complejos. La distinción entre las funciones que admiten números complejos y las que no se hacen debido a que la mayoría de los usuarios no requieren aprender tantas matemáticas como se requiere para comprender los números complejos. A continuación vamos a determinar nuestras variables. Primero pedimos al usuario que ingrese los datos. Tenemos que BFPD, es decir, barriles de fluido por día. Tenemos un mensaje de ingrese el caudal de fluido. Tenemos la variable API, el cual le pide al usuario que ingrese el grado API del petróleo. La variable BSW, tenemos que al usuario debe ingresar el porcentaje de BSW del fluido. Para la variable EFI tenemos que el usuario debe ingresar la eficiencia del Free Water Knockout. ppm es la variable donde el usuario debe ingresar las partes por millón del Free Water Knockout. Y para ppmw, esta variable debe ingresar el usuario las partes por millón del wash tank. Posteriormente, seguimos con los cálculos. En los cálculos creamos un ciclo if en el cual se calcula el porcentaje de emulsión mediante una fórmula que determinamos de si el API es menor o igual a 20 y mayor a 0, tiene que aplicar la fórmula de menos 5 tercios por tu grado API más 55 para encontrar su porcentaje de agua emulsionada. Lo mismo con el condicional elif de abajo. Entonces los cálculos que se realizan son encontrar el caudal del agua, que es mediante el BSW sobre 100 por los barriles del fluido por día. Y el caudal del petróleo, que es más sencillo de encontrar, que son el caudal del fluido total menos el caudal del agua. La emulsión que encontramos por las partes por millón que se le pidió al usuario, el agua emulsionada que se encuentra también con los datos que se le pidió al usuario, usamos valores anteriores de la emulsión, que es emulsión por el porcentaje sobre el 100%. Y el agua libre, que son los barriles de agua menos el agua emulsionada. Además, se tiene que considerar que la eficiencia del wash tank está seteada de un 99.5 y se utilizarán las partes por millón que se le solicitó al usuario. Posteriormente creamos la tabla para las iteraciones del FWKO. En la columna 0 tenemos los datos de entrada, lo que significa el oil, el water, la emulsión, el agua libre, el aceite residual y el total. En la columna 1 tenemos el inlet, los datos de entrada, el caudal del petróleo, el agua, la emulsión y el agua libre y el agua residual. Para la columna 2 tenemos la iteración 1A, que el caudal del petróleo se mantiene igual, 37.500. El agua residual es igual al agua libre por las partes por millón, y esto sobre 1 por 10 a la menos 6, menos las partes por millón. En este caso, el nuevo valor del aceite es igual al caudal del petróleo menos el agua residual. Y el nuevo valor del agua es igual al nuevo valor del aceite por el porcentaje sobre 100 menos el porcentaje. Y el nuevo valor del agua emulsionada es igual al nuevo valor del aceite por 100 sobre 100 y menos el porcentaje.
En la iteración 1B vamos a encontrar lo que es el agua libre. Para encontrar el agua libre, multiplicamos el agua libre total, que es 80.882, por la eficiencia del wash tank, que es del 95%, como ingresó el usuario. Y nos va a dar nos va a arrojar un resultado de 76.838. Después procedemos a calcular el aceite residual, que esto lo hacemos con una regla de 3 con el agua libre. Tenemos un agua libre de 76.838, donde multiplicamos por las partes por millón que ingresó el usuario, que en este caso serían 1.000, sobre 999.000. Y nos da un resultado de 76,91. Para encontrar el agua libre de la iteración 2, es una diferencia entre el agua de la iteración 1A menos el agua de la iteración 2A. Y nos arrojaría un resultado de 13,57. Para encontrar el agua libre de la iteración 2, es una suma de la iteración 1 más el agua, lo que restó, lo sobrante de la iteración 1A más la iteración 2A. Y después procedemos a sumar el agua libre más el aceite residual para encontrar el total. Para la iteración 3A, en este caso el nuevo valor del aceite es igual al aceite anterior de la iteración 2A, menos el caudal del agua residual y menos el aceite residual. Y por el nuevo valor del agua, en este caso es igual al nuevo valor del aceite por el porcentaje sobre 100, y esto menos el porcentaje. Y para el nuevo valor de la emulsión, este es igual al nuevo valor del aceite por 100 sobre 100 y menos el porcentaje. En la iteración 3B podemos encontrar lo que es de igual forma el aceite residual, que se calcula mediante la misma forma que lo hicimos en la iteración 2B. Multiplicamos el agua libre por 1.000 sobre 9.900 y nos arroja un valor de 76,92. Este resultado nos sirve para hacer la diferencia entre la iteración 2A y la iteración 3B, y esta diferencia sumarlo a la iteración 2A para obtener el nuevo hoy, que sería de 37.423. Para encontrar el agua lo hacemos de la misma forma que lo hicimos en la iteración 2A. La diferencia entre la iteración 2A y la diferencia entre la iteración 3A. Y nos arroja el siguiente resultado. Para encontrar el agua libre, lo mismo. Sumamos la diferencia, que sería esto. Y el total sería la suma entre el aceite residual y el agua libre, que nos arroja el siguiente resultado. Todo lo dicho aquí está expresado en código, mediante que el cambio de una sola variable es modificado en todo el siguiente código. Primero hicimos los cálculos y estos cálculos es aplicada a cada una de las filas y columnas de las tablas. Como podemos observar, las partes por millón, el agua libre. Hay que tomar en cuenta de que cada una de las variables tuvieron que ser modificadas y ser adaptadas a nuestra interpretación. Y por último, tenemos lo que es el balance volumétrico. Creamos una tabla para que obtenga una visualización más bonita. Copiamos el total de A y B, realizamos la suma. Aquí está el total y la suma, y donde nos arroja un valor de 125.000. Con esto podemos comprobar de que estamos yendo bien con el ejercicio. Y a continuación procederemos a pasar al wash tank. Bueno, a continuación vamos a presentar el ejercicio del wash tank. En este tenemos que los datos de entrada son en wash, son los datos que quedaron del FWKO. Entonces tenemos como datos el aceite, la emulsión, el agua libre, el agua emulsionada y el total. En los cálculos tenemos la variable WW2, que significa agua. También tenemos la variable MM2, que significa el aceite, por 0.5 dividido por el 99.5, que sería la eficiencia. Tenemos el ALW2, que es el agua libre en el wash tank, y esto es igual al agua menos el agua emulsionada. Tenemos el ARW, que es el aceite residual, y este es igual al agua libre en el wash tank por las partes por millón, dividido para 1.000.000 menos 2 partes por millón. A continuación seguimos sacando las siguientes variables, pero con los distintos datos que tenemos.
Bueno, a continuación tenemos la tabla del wash tank. Entonces, como datos tenemos el aceite, la emulsión, el agua libre, el agua emulsionada, el total. Y para la parte B tenemos dos datos, el agua libre, el agua emulsionada, el aceite residual y el total. Para la iteración 1A tenemos el agua emulsionada que ya fue calculada anteriormente. La emulsión que viene siendo la suma del oil más el agua emulsionada. Y tenemos ese valor. Para la iteración 1B tenemos el agua libre, que ya fue calculada en la parte de arriba. Y sacamos el total de la emulsión. Para el caso de la iteración 2, empezamos sacando las partes por millón. En este caso utilizamos el agua libre por las partes por millón sobre 1.000.000 menos las partes por millón utilizadas. En este caso nos sale 1.046. Esto le tenemos que restar a la cantidad de aceite que teníamos inicialmente. Después de esto, tenemos que sacar la emulsión, el agua emulsionada, y con esto tenemos el total de la emulsión. En este caso, a partir del agua libre que tenemos de la iteración 2, obtenemos el aceite residual. En este caso, hacemos el mismo proceso que teníamos de la iteración 2, de multiplicar por las partes por millón y dividir sobre 1.000.000 menos las partes por millón. En este caso, repetimos y le restamos esto al caudal de aceite que teníamos inicialmente. Y con esto obtenemos la emulsión, el agua emulsionada y con esto el total. A continuación presentamos el balance volumétrico en el que sumamos los totales que fueron definidos principalmente al inicio del ejercicio del wash tank y los ubicamos completando a través de las tablas. Tenemos que los totales se igualan, el total de A, que era el total de las emulsiones sobre el total y el total de B, que era el aceite residual y el agua emulsionada que teníamos. Esa suma de ambos, tenemos que el total es igual a nuestro caudal de entrada al wash tank, cumpliendo con el proceso del programa y así satisfaciendo las necesidades del usuario de encontrar un balance volumétrico. Todos estos cálculos se puede visualizar en la siguiente parte de código. Observamos cómo aquí ingresamos los datos con sus respectivos nombres. Observamos cómo cada parte de la fila y columna está con sus respectivas numeraciones. Aquí realizamos todos los cálculos. Podemos ver cómo aquí calculamos el agua y aquí el agua emulsionada. Y todo eso con respecto a la iteración 1, 2 y 3, tanto de la parte A como B, arrojando los resultados de esta tabla. Como hemos mencionado en la parte de arriba, en el Freewater Knockout, vemos cómo la iteración del wash tank es en base a los resultados que arroje nuestro Freewater. Por lo tanto, si nuestro Freewater arroja los resultados erróneos, va a calcular aquí resultados erróneos. Pero como hemos visto, tenemos un balance volumétrico correcto, entonces podemos comprobar de que nuestro wash tank va a calcular resultados correctos. Y por última parte tenemos nuestro balance volumétrico, como observamos que está hecho que nos comprueba que está hecho de una forma correcta. Hemos utilizado diferentes librerías como es Pandas y Mat para el siguiente cálculo, para realizar el balance volumétrico. Y esto sería todo.